Bien, la segunda fuente de interrupción es la interrupción llamada interrupción por contador temporizador. ¿En qué consiste esa interrupción? Bueno, primero les explico que existe un dispositivo que se llama timer 0. ¿Okay? Escribe así TMR 0. Y ese es un contador, es un registro contador. Está en el banco de registro. Y él va a contar a una velocidad que ya le voy a decir cuál es la velocidad con que cuenta, pero él va a estar contando. Y empieza a contar, es de 8 bits, como todos los registros, y él empieza a contar 0, 1, 2, 3, 4, etc. 1, 2, y así, hasta que llega la última. Si no está habilitado ninguna interrupción, él simplemente va a seguir contando y va a volver a 0 al desbordarse, como todos contadores. Ahora bien, si yo habilito la interrupción de este tipo, ¿qué va a pasar? Que cuando se desborda, o sea, cuando pasa de aquí a acá, cuando va del último número al 0, él va a generar una interrupción, y acuérdense que todas las interrupciones, absolutamente todas, van al mismo sitio. Si se genera una interrupción, se va a ir a la línea 4 del programa. Y otra vez el programador decidirá qué hacer en caso de una interrupción. ¿De acuerdo? Simplemente se desborda y va a la línea 4. ¿A qué velocidad o en qué tiempo cuenta de un sitio a otro? O sea, ¿cuánto tarda en contar de acá para acá y de acá para acá y así sucesivamente? ¿Cuánto tarda? La fórmula es la siguiente, se la escribo de este otro lado, es el tiempo es igual a 4 veces multiplicado por, no, de una vez, dividido de una vez, 4 veces entre la frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación es el oscilador que yo le conecto al microcontrolador para que funcione. Puede ser un cristal o puede ser un RC. Él va a contar a esta velocidad. La frecuencia de oscilación que yo le pongo, que es el cristal que yo le compro, por ejemplo, y se lo conecto, esa frecuencia, imagínense que es 4 MHz, por ejemplo. Tú compras un cristal de 4 MHz o haces un RC de esa frecuencia y entonces lo pones aquí en la fórmula y entonces vas a ver que el tiempo de cuenta va a ser igual a 4 entre 4 MHz. Este 4 MHz se va con el 4 de arriba y me queda 1 sobre megahertz. 1 sobre megahertz, si lo paso arriba, es un microsegundo. Todos saben que el inverso de la frecuencia es el periodo, ¿no? O el inverso de una frecuencia es tiempo. En este caso nos quedaría entonces un microsegundo. Pero entiendan bien que este tiempo va a depender de este cristal que yo le puse. Si este cristal que yo le pongo es más rápido, o sea, tiene mayor frecuencia, estamos hablando por ejemplo de 8 MHz, si yo le conecto uno de 8 MHz, entonces el tiempo de cuenta del temporizador va a ser de 0,5 microsegundos. Y al revés, si yo le bajo el tiempo, o le bajo la frecuencia, es decir, a 2 MHz, el tiempo de cuenta va a ser el doble. ¿Ok? En ese caso sería 2 microsegundos. Pero entonces, una vez que yo le pongo el cristal, se supone que ya no se cambia. Una cosa fija del micro. Yo lo puedo cambiar, pero no es el concepto. Tú no estás cambiando cristales. Ese es como tu computadora. Tú compras una computadora y tu microprocesador tiene una frecuencia de operación de 3 GB. Ese tiene esa frecuencia y ya. No le estás cambiando ese cristal. Ok, bien. Ahora, ¿para qué sirve este temporizador trabajando en esa forma como interrupciones? Bueno, me permite contar tiempos.
Fíjense cuánto tardaría en desbordarse el timer, desde 0 a 255. Bueno, tardaría 256 microsegundos. Si yo quiero contar tiempos, yo sé que, y habilito la interrupción, yo sé que va a interrumpir cada 256 microsegundos. Que puedo contar tiempo. Le digo, bueno, quiero contar 256 microsegundos, pongo a andar el temporizador y cuando interrumpe, ya se acabó el tiempo, significa ya transcurrió ese tiempo. Ahora, dirán, bueno, pero ese tiempo es único, yo nada más no puedo cambiar ese tiempo. Sí se puede cambiar. Fíjense, estoy aquí mostrando el registro option. Parece que el registro option lo vimos ya en algún momento, solamente vimos uno de los bits, que era el que me permitía configurar el flanco de interrupciones de la anterior interrupción que estudiamos, nos permitía configurarlo como subida o como bajada, que era este bit 6. Ahora vamos a ver otros bits que nos sirven para esta interrupción. Entonces en registro option, el bit 0, 1 y 2, o los bits del 0 al 2, me permiten escalar ese tiempo. Escalar me permite poner una escala, pues. Yo puedo poner que ese tiempo sea 2 veces más lento, 4 veces más lento, 8 veces y así sucesivamente. Fíjense aquí la rata de tiempo. Aquí abajo vemos este cuadro nada más, el que nos interesa. Si yo pongo estos 3 bits con este valor, 000, entonces él va a contar 1 a 2. ¿Qué significa 1 a 2? Significa que él va a contar cada 2 tiempos originales, cada 2 tiempos de esto que tenemos acá, de este que calculamos, cada 2 tiempos va a contar una vez el temporizador va a contar una vez a cada 2 veces. Por lo tanto, ahora la cuenta va a ser más lenta, va a contar cada 2 microsegundos, porque habíamos dicho que la cuenta era de 1 microsegundo antes. Ahora la cambiamos y la cuenta es de 2 microsegundos, porque lo escalamos a 2. Si yo lo escalo y pongo este que está acá, 001, el siguiente, él va a contar 1 a 4. Eso significa que va a contar cada 4 tiempos originales, va a hacer un incremento en el temporizador. Entonces ahora cada 4 microsegundos es que va a cambiar de un lado, de una cuenta a la siguiente. Entonces fíjense que ya yo estoy haciendo más tiempo a lo largo. Ya yo puedo medir entonces, si yo lo tengo 1 a 4, yo podría medir completo toda la cuenta desde 0 hasta 256, ya yo puedo contar más de 1000 microsegundos. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta el más lento que tengo, que es este que está acá. El más lento, que sería 1 a 256. O sea, cada cuenta ahora va a tardar 256 microsegundos. Eso me permitiría una cuenta completa del timer. Total, me permitiría contar más de 65.000 microsegundos, que sería 256 por 256. ¿Okay? Entonces, ¿están entendiendo el escalador qué significa? Vamos a ir poco a poco. Vayan entendiendo por parte para después unir todo. El escalador simplemente lo que hace es retrasarme la cuenta. Me retrasa la cuenta de acuerdo a la escala que yo pongo. 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8. ¿Ok? Ahora todavía queda la pregunta, bueno, pero yo tengo que contar solamente los tiempos completos del temporizador. O sea, yo no le puedo poner un valor y digo, bueno, yo quiero contar 10 microsegundos nada más. Yo no puedo decir que él vaya de 0 a 9, que sería 0 al 9, sería 10 microsegundos. Estamos hablando del tiempo original, sin escala, 1 a 1. Yo no puedo contar 10 así, porque yo nada más quiero 10, yo no quiero 256 microsegundos, quiero 10 microsegundos. Y no puedo hacer esto. Bueno, directamente así no se puede, porque él lo que hace es interrumpir cuando desborda. Lo que yo sí puedo hacer
es engañarlo, entre comillas. ¿Qué significa engañarlo? Bueno, yo le voy a poner un valor, le puedo, porque yo sí puedo manipular el timer. El timer es ese registro, el TMR0. Yo sí puedo manipularlo para ponerle un valor inicial. Entonces, si yo quiero que interrumpa en 10 microsegundos, yo lo que hago es ponerle un valor tal que falten 10 microsegundos o 10 cuentas para desbordarse. Entonces, si yo quiero cuente 10 microsegundos, ¿qué agarro? Bueno, le pongo 246, le pongo 246, estoy hablando en decimal, ¿no? 246 al timer. ¿Ven? Entonces, cuando yo le pongo 246 al timer, ¿qué va a ocurrir? Que entonces él va a empezar a contar, voy a borrar esto un momento. Él va a empezar a contar 247 hasta llegar a 255 y una cuenta más va a 0 y aquí se desbordó. Cuando hace esto han transcurrido 10 cuentas. 10 cuentas son 10 microsegundos y él interrumpe. Y aquí conté 10 microsegundos. Pero fíjense que la manera de contar fue poner un valor inicial que esté cerca o que esté a la distancia que yo necesite del desborde. En este caso, el ejemplo era con 10 microsegundos. Y luego, tengo que volver a comenzar esos 10 microsegundos. Cuando ya interrumpe, tengo que volverle a poner 246 para que vuelva a contar el tiempo, si quiero que los tiempos sean continuamente iguales. Porque si no, él va a empezar a contar desde 0 y otra vez va a contar 256 microsegundos. Y yo lo que quiero son 10, por lo tanto no puedo hacer esto. Lo que tengo que al llegar acá, inmediatamente ponerle 246 otra vez para que vuelva a contar 10. ¿Okay? Esa es la dinámica. Yo programo el tiempo que quiero contar, el tiempo que quiero transcurrir, poniéndole un valor tal que se desborde. Entonces yo con estas dos cosas, con el escalador y con el número que voy a poner, yo busco el tiempo que quiero en determinada rutina. O sea, si por ejemplo yo necesito 400 microsegundos, bueno, con una cuenta de 1 a 1 no va a dar, porque son 255. Entonces ya puedo utilizar el escalador 1 a 2 o 1 a 4. Vemos cuál es el que se cuadra mejor en 400 microsegundos. Entonces, ¿cómo serían 400 microsegundos? Bueno, si yo quiero 400 microsegundos, le pongo 1 a 2. Ya yo sé que cuenta cada 2. Entonces yo necesitaría contar 200 cuentas, porque cada cuenta es de 2. Por 2 da 400. ¿Qué valor le tengo que poner entonces para que me cuente? Bueno, le tengo que poner un número tal que falten 200 cuentas para desbordarse. ¿Qué número sería ese? Bueno, el número sería el 56, ¿verdad? Si yo le pongo el 56 al timer, él va a empezar a contar, cada cuenta tarda ahora 2 microsegundos y al llegar a 256, que 200, que es 0, el 256, él aquí se desbordó, contó 200, hizo 200 cuentas, en realidad fueron 200 cuentas, pero el tiempo transcurrido fueron 400 microsegundos. ¿Por qué 400 microsegundos? Porque dije que tenía una escala de 1 a 2. Esta interrupción tiene dos naturalezas, dos formas de trabajar. Una es como les acabo de explicar, de la forma temporizador, o sea, como un contador de tiempo, temporizador. Y la otra es como un contador externo. ¿Qué significa un contador externo? Bueno, fíjense, ahora yo tengo acá una entrada que se llama RA4, una entrada del pin, de física, del micro. En el micro tengo una entrada que se llama RA4, que es en realidad es el puerto 4 del puerto A. Parece que este PIC tiene dos puertos, el puerto A y el puerto B. El bit 4 o el pin 4 del puerto A
es la entrada que se llama contador también. Si yo configuro como contador, si configuro como temporizador, esto no hace nada, pero si lo configuro como contador, él va a hacer exactamente lo mismo que dije con el timer, pero ahora no va a contar, él no va a incrementarse con tiempo. Okay, acuérdense que él se incrementaba con tiempo, ahora no se va a incrementar con tiempo, ahora el tiempo no le va a hacer caso, sino que se va a incrementar de acuerdo a lo que le pongamos en esta entrada exterior. Imagínense, por ejemplo, que yo aquí le conecto, ¿saben los torniquetes estos donde las personas pasan, como los que están en el metro o en cualquier sitio donde hay un evento, y ponen unos torniquetes, y las personas aquí pasan, ¿no? Pasan por acá, al pasar por acá, él rueda, ¿okay? Él rueda y pasa. Bueno, imagínense que tenemos un aparato de eso, pero cada vez que pasa una persona genera un pulso eléctrico adecuado al pic de 0 a 5 voltios. Cada vez que pasa una persona, genera un pulso. Entonces yo puedo contar las personas, ¿ves? Porque si yo lo tengo conectado o lo tengo configurado como contador, cada vez que pasan las personas, él va incrementándose. Y yo puedo contar las personas, ¿ves? Es un contador de eventos externos. Entonces yo lo puedo usar como contador simple o lo puedo usar como interrupciones también. Ya sabes que cuando llegue a 0, o sea que se desborde, va a interrumpir. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero contar cada 10 personas y que me diga una señal para yo saber. ¿Por qué? Porque, bueno, el sitio nada más caben 10 personas. Pues. Estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Acuérdense que el temporizador no cuenta 10, sino que yo le tengo que poner un número tal que cuente y se desborde cuando llegue a 10. Entonces yo le agarro y le pongo ahora 255, 246, 246, yo le pongo este valor y ahora viene una persona con todo 247. Entra otra persona con todo 248 y así. Cada vez que entra, al llegar a 255, la próxima persona que entre va a desbordar. Al hacer este desbordamiento de 255 a 0, interrumpe y como siempre la interrupción se va a la dirección 4. Entonces yo ahí decido qué hacer. En la interrupción yo puedo poner, por ejemplo, que se encienda un letrero que diga lleno, para que las personas sepan que ya no pueden entrar. O doy una señal para trancar una cerradura que ya no permita a ese torniquete moverse más. Yo puedo tener una señal aquí, un puerto de salida, otro puerto, imagínense que es el RA3, por ejemplo, y lo tengo configurado de salida, y lo conecto acá. Y aquí tiene un switchecito que con un pulso eléctrico se tranca. Si esto está en 1, no entra nadie. Y si está en 0, pueden entrar. Entonces yo lo tenía en 0. Las personas van entrando, van contando, y cuando interrumpe, entonces yo aquí paso de 0, paso a 1, para que no pueda entrar más nadie. ¿Ok? Una aplicación rápida que les estoy diciendo de ese contador de eventos. Las dos, tanto temporizador como contador, es el mismo TMR0, el mismo registro. Por lo tanto, yo no puedo usar los dos a la vez. O sea, las dos formas no las puedo usar a la vez. Si yo tengo configurado como temporizador, no puedo usar como contador. Si quiero usar como contador, no puedo usar como temporizador porque es un solo dispositivo. Lo único que tiene dos formas de incrementarse. Si la quiero que incremente internamente, a través del tiempo, o quiero que se incremente a través del evento externo. El temporizador no se decrementa solo. Yo lo puedo decrementar por una instrucción, por la instrucción DEC, que existe, decrementar, acuérdense, cuando vimos el conjunto de instrucciones. Pero él solo no se decrementa, él solamente incrementa, solo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la pregunta, ¿cómo configuro una u otra cosa? Bueno, si yo quiero que trabaje como contador, fíjense, aquí tenemos el bit 5 de este mismo registro. El bit 5, si yo lo pongo en 1, él trabaja, fíjense que dice la transición la hace a través de RA4. O sea que esto sería la traducción, esto sería externo.
Podemos entenderlo así, que esto es externo. ¿Okay? Y si yo le pongo 0, dice interno aquí. ¿Okay? Entonces este es como interno. ¿Okay? Y si lo podemos poner también, esto es como contador. Podemos llamarle aquí como contador. Y esto es como temporizador. ¿Alguna pregunta? Ok. Cuando trabaja como contador externo, acuérdense, contador, grábense eso bien, contador es externo, que cuenta algo externamente. Y temporizador es interno, a través del tiempo. Cuando trabaja como contador, o sea, externo, yo puedo configurar si ese dispositivo externo que va a hacer que incremente sea con niveles bajos o con cambios altos. O sea, porque yo compré este torniquete que está acá, el del ejemplo que estoy haciendo, este torniquete. Yo compro ese torniquete y resulta que de fábrica viene que cada vez que pasa una persona genera un pulso hacia abajo, hace esto. Cada vez que pasa una persona hace esto. Entonces no lo puedo usar acá. Bueno, si no, si le puedo poner un negador, y es lo contrario, ok, pero no. Él me permite configurarlo, que es el bit 4, aquí, este bit 4. Este bit 4, si yo lo pongo en 1, el timer incrementa sobre alto a bajo, o sea, él incrementa en esta situación que le acabo de decir aquí, de alto a bajo, o sea, de 5 voltios a 0, él incrementa. Y si yo le pongo 0, él incrementa de 0 a 5. O sea, de 0 a 5, él genera un incremento. ¿Okay? Acuérdense que el 5, siempre lo repito, pero por si acaso, el 5 representa el 1 lógico. ¿Okay? Entonces, de esta manera yo configuro. Yo me imagino que ustedes saben que, pero por si acaso también, que cuando me refiero a, voy a borrar un poco aquí de cosas, cuando me refiero a poner un bit en 0 o en 1 de la configuración, cuando me refiero a esto, a estas cosas, que yo digo el bit 4, ponlo en 1, en 0, yo imagino que ustedes ya saben que eso es simplemente con la instrucción bit set F o bit clear F. Yo digo bit set, si yo quiero poner en 1, yo quiero por ejemplo configurar esto de esta manera, quiero hacer esto, y esto es el bit 4, yo me imagino que ya ustedes saben que pongo aquí option, que es el registro, option rec, así como está definido, coma, y le indico el bit 4. Si yo hago esa instrucción así, option rec, voy a ponerla más bonita aquí. Si hago eso, ya saben que poner 1, el bit 4 del option registro. O sea, lo que va a configurarse entonces como esto que está acá. Esta que está acá. O sea, que va a funcionar con un incremento de alto a bajo. O sea, cada vez que él vea en esa entrada un cambio de alto a bajo, entonces él genera un incremento en el temporizador. Bueno, si yo quiero lo contrario, entonces pongo lo contrario, pues. Es bit clear. Si yo quiero configurarlo con 0, bit clear F, option, rec, 4. Eso es lo que está haciendo, es poniéndolo en 0, o sea que estoy configurando entonces la otra forma del bit 4, que es esta que está acá. Él va a incrementar el temporizador cada vez que vea un bajo o un alto en el pin de entrada RA4. Porque el escalador,
el escalador sirve para dos cosas. Acuérdense cuando hablamos del watchdog timer, ¿se acuerdan aquello que hablábamos del perro guardián, que era el temporizador del perro guardián, que cuando se desbordaba él reiniciaba el micro? Yo lo expliqué cuando vimos el clear watchdog timer, que es una instrucción. Bueno, ese perro guardián también puedo escalarlo, puedo hacerlo más lento, ese temporizador de perro guardián. Pero entonces, si voy a usar el escalador para el temporizador de perro guardián, no lo puedo usar para el timer. Si lo voy a usar para el perro guardián, entonces tengo que poner este bit en 1. Y entonces el timer queda 1 a 1, porque él va a utilizar este que está acá. Es un escalador también un poquito diferente, o sea, solamente va llega hasta 1.128. Pero si yo pongo 1 es para este. Si yo pongo 0 es para el timer, lo que estamos hablando. O sea, si yo quiero algo de esto, tengo que poner este bit en 0. Si no quiero esto, si simplemente quiero la cuenta normal 1 a 1, entonces pongo en 1. Eso es todo, ¿ok? Entonces, simplemente recordarle para el proyecto, se pone primero en donde dice aquí la ventana, se project new, abre un proyecto nuevo, cual abrir un proyecto nuevo, le pones el nombre y lo guarda. Luego abres un archivo nuevo. Al abrir archivo nuevo, igual que cuando abres cualquier tipo de archivo, lo salvas. Eso sí es importante que lo tengas que salvar como ASM. Tienes que salvarlo como ASM. ¿Ok? Y lo agregas acá poniendo add. ¿Okay? Source, pones add file y lo agregas una vez que esté salvado. Y ya está aquí, en este caso, interrupción por contador, que se llama este ejemplo. Lo tengo agregado ya en este proyecto que se llama nuevo. Vamos a explicar este ejemplo. Este ejemplo lo que me permite ver es cómo funciona el contador que le acabo de explicar. Lo puedo hacer de las dos maneras, como contador o como temporizador. Primero aquí lo tengo como contador de eventos. ¿Okay? Lo tengo como él por defecto, es importante que sepa eso, o sea, si yo no toco nada, él está asignado al contador, o sea, está asignado a cuentas externas, si yo no lo configuro de ninguna manera. ¿Okay? Entonces veamos. Primero, como siempre, hay que poner el micro que estamos usando acá. Con esta directriz, pongo list, p igual, 16F84A, que es el que estamos usando. Y luego incluimos la librería de los nombres. Esta librería de los nombres me permite usar los nombres que están en el manual. Si yo no pongo esto, recuerden, no puedo usar los nombres. Yo puedo ponerle y definir los nombres que yo quiera. Por ejemplo, si a mí no me gusta status, este registro que está acá, status, porque está en inglés, yo lo quiero en español, entonces yo puedo poner estado en español y le pongo la directriz EQ. Cuando le pongo EQ, lo que estoy haciendo es relacionando la dirección, en este caso 3, que es la del estatus, la estoy relacionando con estado. Por lo tanto, a partir de ahí puedo utilizar estado. Eso también se lo dije y recuerdo que se lo dije, pero se lo estoy recordando. También si yo quiero utilizar un nombre de una variable o lo que es equivalente a una variable en lenguajes de alto nivel, que son los registros de uso general, yo puedo poner aquí un registro de uso general, por ejemplo, el registro 20H, que es libre, y yo aquí le pongo el nombre que yo quiera. Y entonces yo puedo usar esta dirección con el nombre. ¿Ven? Entonces yo tengo abierta la librería, por lo tanto puedo usar los nombres que están en el manual en inglés y en mayúscula. Es muy importante que sepan que este ensamblador diferencia las mayúsculas de las minúsculas. Los diferencia, por lo tanto, yo tengo que cuidar de no poner un nombre en minúscula e usarlo en mayúscula o viceversa, porque no va a funcionar. Bueno, cuando me digan un nombre me refiero a una etiqueta. Si pones una etiqueta en minúscula y la usas en mayúscula, no te va a funcionar. Si la pones en minúscula, si la usas en mayúscula, no funciona, pero ni viceversa. Y los nombres solamente, los nombres del manual solamente en mayúscula.
Ok, entonces fíjense, como voy a utilizar interrupciones, ya también se lo dije, debo dejar libre la posición 4. Esta posición 4, a partir de la 4 es donde está o donde debe estar la interrupción en caso que ocurra. Entonces, hago un salto, fíjense, go to inicio, le pongo la etiqueta inicio aquí y hago este salto. O sea, esto es como un paréntesis, no entra directamente acá. ¿Qué hace este ejemplo? Este ejemplo o este programa que acabo de montar acá es el programa como el que le está explicando del torniquete, donde una persona van entrando y van incrementando, en este caso 5 personas solamente. Cuando entran 5 personas, él va a sacar un anuncio, en este caso se va a reflejar con un binama que dice lleno. Es un anuncio que cuando el bit está en 1, está lleno, y cuando está en 0, está apagado. ¿Okay? Entonces, para hacer este programa, tengo que definir un puerto de salida, que es el que me va a encender el letrero, un puerto de entrada, que es el que me va a permitir borrar el letrero. Yo lo borro cuando ya salen las personas. Ese sería un pulsador o un switch. Y la entrada contadora, donde está conectada el torniquete. Necesito tener esas tres puertos a usar. Los de entrada ya están definidos por defecto. El que tengo que configurar es solamente el de salida. Recuérdense, todos los puertos están configurados como entrada. Yo los que necesito de salida los configuro. Recordando cómo se configuran los puertos. Bueno, cambio de banco. Aquí estoy cambiando de banco. ¿Okay? Cambio de banco simplemente. Me gusta a veces separar por bloquecitos para que puedan ir entendiendo. Entonces, este primer bloquecito que tengo aquí, eso no tiene nada de cambio en el funcionamiento. Yo puedo dejar las líneas que yo quiera libre. Pero este bloque, estos 4, es donde yo configuro el puerto de salida, porque cambio de banco, mira, pongo 1 en el bit 5, que es el que me permite cambiar de banco. Ya estoy en el banco 1. Recuerden que hay 2 bancos de registro, el banco 0 y el banco 1. ¿Okay? Cuando hago este bit en 1, el bit 5 del registro estatus, cambio de banco. Voy para el banco 1. Y en el banco 1, ¿por qué voy para el banco 1? Porque en el banco 1 se encuentra TRIS, el registro TRIS, que es el que me permite configurar los puertos como entrada o salida. Okay. Una vez que lo hice, fíjense, le pongo 0 para que sean salida. Una vez que lo hice, vuelvo al banco 0 otra vez. O sea, me retorno para acá, porque yo debo estar generalmente en el banco 0, porque es donde están los registros principales de uso. ¿Ok? Bueno, entendido eso, seguimos. Ya una vez configura este, sigo para acá. Y ahí entonces lo que hace es poner los valores de habilitación. Aquí habilita. Estoy separando en bloquecitos para que no se le confunda. Estos dos son para habilitar las interrupciones. ¿Qué interrupciones voy a habilitar? La interrupción de timer contador, la que expliqué hoy. ¿Cómo la habilito? Tengo que habilitar el global, que es el bit 7. Acuérdense que ese es el bit que habilita todas las interrupciones. Y tengo que habilitar la específica que yo quiero habilitar en este caso, que es la del bit 5. ¿Okay? El bit 5. Vamos al manual un momento. Recuerda, registro incon. El registro incon, el bit 7. Este bit es el global. Y el bit 5, en este caso es el timer. La semana pasada, en el otro ejemplo, habilitamos el bit 4, que era la otra interrupción. Aquí estamos habilitando el bit 5.
para que esté habilitada esta interrupción. Que esta es la interrupción que apliqué hoy, que cuando se desborda el timer, interrumpe yendo a la dirección 4. Habilité, como les dije, la interrupción. Luego, inicializo el temporizador en el valor que yo quiero. Acuérdense que le dije que tenía que ponerle un valor tal que cuando se desborde haya contado lo que yo quiero contar. Si yo le pongo 251, puse el número 251, al llegar a 255 contó 4, ¿verdad? 252, 253, 254, 255. Una cuenta más se desborda y contó los 5 personas. Y ahí completé la cuenta de las 5 personas y va a interrumpir. Entonces, fíjense qué hace. Aquí está al revés. Aquí es clear. O sea, él está apagado, apaga el puerto. Significa la sala está vacía. O hay menos de 5 personas. Apague el puerto. Y se queda aquí. ¿Ven? Go to arriba, el puerto apagado. Este es mi programa principal. Esto es lo que representa el programa principal. Esto que está acá. Estas 2 líneas. Un programa principal pequeño, está bien. Esto es un ejemplo. Pero ese es el programa principal. Él está haciendo eso. ¿Qué está haciendo? Poniendo el letrero en 0, apagándolo. La sala está vacía. Entra una persona. El timer va de 251, estaba, entra, pasa a 251. Y se queda aquí, sigue, fíjense que se queda, el temporizador es en paralelo, él va contando allá, por otro lado. Y él sigue aquí mostrando la sala vacía. 200, entró otra persona, 253, otra persona, 254, otra persona, 255. Y sigue todavía el programa principal funcionando, mostrando que la sala está vacía. Resulta que entró la 5ª persona. Ya no cabe más nadie. Interrumpe. Interrumpe que inmediatamente se va a la línea 4. Llega acá, y también está al revés. Aquí prendo el puerto, ¿ves? Bit set. Prendí el puerto, lleno, el letrero lleno. En este caso lo estoy representando con un bit. Yo podría hacer un 7 segmentos, podría hacer otras cosas más complejas, pero ahora solamente es un letrero que cuando está prendido, prende LED. Es como un bombillo con una transparencia. No estoy trabajando 7 segmentos ni nada. Es un bombillito que está detrás de una transparencia que tiene las letras lleno. Cuando prende el bombillo, con un solo bit prende el bombillo, se ve la palabra lleno. Es muy sencillo. Entonces aquí prendió. Y fíjense que se queda aquí. Miren, él va a preguntar por el puerto 1. ¿Se acuerdan que es el puerto que yo configuré como entrada? Es el puerto 1. RB1. Aquí hay un pulsador o un switch. Entonces este pulsador, cuando yo lo pulso, se supone que es que salió la gente y vuelve a apagarse el letrero. Pero mientras tanto, mientras este pulsador esté en 0, él se va a quedar acá, porque miren, esto salta, bit test, él dice, verifica el bit 1, que es el puerto de entrada, y si es 1 salta, o sea, si es 1 él va a hacer esto. Pero si es 0, él va aquí, porque él no salta, sino que hace para acá, y de acá viene para acá. Vuelve o sigue prendiendo el letrero de lleno, vuelve a verificar, si es 0, viene para acá, verifica, si es 0, viene para acá, y así. Él se queda en este loop hasta que se acabe lo que se tenga que hacer, si es una función, si es lo que sea, la gente sale, y al salir yo piso este pulsador, piso este botón, automáticamente él brinca, vuelve a inicializar el temporizador, contador, lo vuelve a poner en 251 para volver a contar las 5 personas, porque si no, acuérdense que este queda en 0 y empieza a contar desde 0 y va a contar 256 personas, que no es lo que yo quiero, yo quiero que cuente 5 nada más. Entonces le vuelvo a poner el valor de 251
de tal manera que lo inicializo, o sea, lo pongo primero en W y después de W al timer, ¿ves? Aquí lo puse. Apago la bandera de interrupción, si no la apago, acuérdense que se mantiene interrumpido, y se devuelve. ¿A dónde se va a devolver? Precisamente se va a devolver al valor donde había quedado antes de que ocurriera la interrupción. O sea, va a volver acá. Y va a hacer otra vez esto y se queda otra vez ahí esperando la cuenta. ¿Ok? Vamos a correrlo en el simulador. Una vez que hice el programa, se salva. ¿Ok? Salvo aquí. Y hago Project Build All. Acuérdense, Project Build All, construir todo. Y eso lo que hace es ensamblar el programa. Ensamblar es traducir al lenguaje de máquina propiamente, el que entiende el microcontrolador. El microcontrolador no entiende nuestras palabras, él no entiende cuando yo escribo add de suma, ni cuando pongo move de mover, ni cuando pongo incrementar, nada de eso lo entiende. Él entiende solamente ceros y unos. Por lo tanto, cuando yo hago este proceso de ensamblaje, él lo que hace es traducir al lenguaje propiamente de máquina, que son 0 y 1. ¿Cómo funciona eso? Lo van a ver en detalle en el siguiente curso, en el curso de sistema embebido. Se ve cómo funciona el microcontrolador por dentro, el microprocesador, cómo es, cómo se diseña, incluso desde cero. Para ver cómo es ese lenguaje de máquina, propiamente. De resto, en estos lenguajes y también en alto nivel, si tú programas el lenguaje C también, cuando tú haces la compilación es esa traducción al lenguaje de máquina. Bueno, vemos que no tenemos ningún error. Aquí observamos que no hay ningún error. El error es 0. Y la construcción estuvo bien. O sea, el ensamblaje estuvo bien. Por lo tanto, al no haber problema, puedo correrlo. Vamos a correr el simulador. Selecciono aquí en debugger. Por cierto, hay algo bien simpático con la palabra debugger. Porque si nosotros buscamos en el diccionario la palabra debugger, significa quitar insecto, quitar bicho. Y tú vas a ver, tú vas a descubrir o vas a ver en cualquier lenguaje de programación o cualquier cosa que tenga que ver con informática, vas a ver la palabra debugger, debug, quitar coquitos, quitar bicho. La cuestión es que cuando yo estudié hace muchos años, hace más de 30 años que estudié la primera vez o que tuve el primer 35 años cuando tuve el primer contacto así con digamos, un lenguaje de programación, no había internet evidentemente. Yo aprendiendo, se me atraviesa la palabra debugger y la busco en el diccionario y dice quitar insectos. Y bueno, ¿qué tiene que ver computación con quitar insectos? Y total que me quedé con esa duda. Después supe que, bueno, debugger era para arreglar, para ir viendo punto a punto el programa. Pero me quedó digamos, la duda de por qué la palabra debugger, por qué quitar insectos representa arreglar un programa o ver un programa paso a paso. Y bueno, estuve investigando hasta que descubrí que eso viene de la historia, en la historia de la computación. La primera computadora, una computadora muy grande, se llamaba ENIAC, pues resulta que un día dejó de funcionar. Y creo que era una ingeniera, una muchacha ingeniero, estaba de guardia, un computador muy grande, que se quedaban de guardia porque estaban funcionando día y noche. Se queda de guardia y resulta que dejó de funcionar. No sé cuánto tiempo dejó de funcionar, no sé si fue un día, 2 días, no sé, esa historia está bien detallada en internet. Resulta que cuando ella descubre el error, antes había unos cables, antes de que los cables estuvieran envueltos en plástico, en aislante plástico, se aislaban con papel. ¿Okay? Se hacían como una especie de papel así toroidal, se iban enrollando así, y el papel aislaba el cable. El papel es aislante. Y así se hacían los cables. Entonces, ese cable que tenía aislado el papel, pues parece que había un coquito, un animal, un insecto que se comió ese papel y al comerse el papel dejó de aislar unos cables y evidentemente hizo como unos cortocircuitos. Y al hacer cortocircuitos, pues no estaba funcionando. Cuando ella se da cuenta de que el error era de ese cable, entonces ella puso una bitácora, había un libro donde todo el mundo escribía lo que pasaba en la computadora, casi como una navegación en aquel momento, usar la computadora.
había un libro que era la bitácora y ella escribió que hizo un debug y ya arregló la computadora. En realidad ella sí quitó un bicho, o sea, quitó los coquitos y arregló la computadora. Pero ese nombre quedó históricamente y de ahí adelante se usa la palabra debug para arreglar el programa o revisar el programa. Tú estás haciendo un debug y estás quitando un bichito. Bueno, simplemente una curiosidad histórica para que sepan de dónde viene la palabra debug. Bueno, entonces nos vamos aquí a debug. Por cierto, esa foto del diario, de la bitácora, está en internet, abierto en el sitio donde ella hizo el debug. Quedó histórico, que ese diario quedó ahí guardado. Bien, entonces en Debugger seleccionamos la herramienta y nos vamos aquí a MPLAB Sim, simulador de MPLAB. Okay, vuelvo a ensamblar, después que abro el simulador tengo que volver a ensamblar para que el ensamble para el simulador. Ok, y si quiero ver, ya yo sé que el ensamblador abrió porque tengo la flechita verde. Y si quiero ver entonces lo que está pasando dentro, aquí en Project también, Project en Debugger, también agarro en View, disculpen, en View, en Ver, agarro Special Function Register, registro de funciones especiales, y tengo aquí visualizado los registros de funciones especiales. Y vamos a ir viendo que haga el programa paso a paso lo que debe hacer. Entonces vamos a F7, saltamos, fíjense que estamos aquí en inicio y saltamos hasta acá. Vean aquí el estatus, observemos el bit, tenemos que ver el bit, este que tenemos acá, que es el bit 5, miren, este que está aquí está en 0, eso significa que estamos en el banco 0. Cuando le doy un F7, esa instrucción era cambiar de banco, miren, se puso en 1. Ya estoy en el banco 1. Y ahora tengo que limpiar el tris B, el puerto correspondiente que voy a usar como salida. Veamos tris B aquí abajo, miren el tris. Fíjense que todos están en 1. ¿Por qué todos están en 1? Porque yo dije por defecto que todos los puertos son de entrada. El A también, mire, todos los puertos están en entrada. Alguien va a preguntar, ¿y estos ceros? No, estos ceros no existen acá. O sea, no hay estos puertos. El puerto A va desde 0 hasta 4. Este no existe. Entonces, bueno, se leen como 0 porque los pusieron en 0, pero no hay puertos A en este PIC más allá de RA4. Entonces, todos los puertos, tanto el A como el B, están en 1. Significa que todos son entradas. Pueden ser mnemotécnicamente, 1 es como in, entrada, 0 es como out, salida, para que se acuerden de qué número debo poner en el tris. Tris no es puerto, tris es el lugar donde configuro el puerto es port. Entonces, fíjense cuando le doy entonces aquí el F7 para cambiar la siguiente instrucción, entonces me pone el 0 aquí, ¿lo vieron? Como cambió. Ahora este puerto es de salida y todos los demás son de entrada. Como los otros dos puertos que voy a usar de entrada ya están configurados, no tengo que hacer nada. Sigo, vuelvo entonces al banco 0, miren que se puso 0 aquí se puso 0, por lo tanto, volví al banco 0. Ahora habilito las interrupciones, veamos, tenemos que ver ahora el registro incon, este registro es el incon, está acá. Este registro tiene deshabilitadas todas las interrupciones. Bueno, nosotros tenemos que habilitar la del bit 5 y la global. Veamos qué pasa. F7. Ahí habilitó la global y ahí habilitó la propiamente que voy a usar. Luego veamos el timer. Es importante ahora ver el timer. Observen el timer. Nuestra mirada está en el timer aquí. El timer está en 0 en este momento. ¿Ok? Yo le pongo el valor. Primero a W. Y ahora el timer. ¿Ok? Entonces el timer tiene el valor 251. ¿Ven? Valor 251. Y apago el puerto, aunque está apagado ya de por sí, pero igual le pongo 0, miren, puerto está apagado, que ahí se queda. Ahora, si yo le doy F7 continuamente, fíjense lo que hacen. Observen el programa, él se queda go to arriba, y él se queda ahí infinitamente. Y el timer permanece igual. Ok, 251.
Ahora resulta que viene una persona, vamos a generar un estímulo externo. Acuérdense que los estímulos lo hacemos en debugger. Aquí en donde dice debugger, donde dice estímulos, nuevo. Genero un estímulo en el pin RA4. ¿Ok? Y él está por defecto, entonces, él está por defecto. A ver aquí, en un lapso. Vamos a ver un momento en el manual. Él está por defecto, él incrementa de alto a bajo. Está en 1 por defecto. ¿Okay? En 1 al principio. Vemos que el registro option está inicialmente, miren acá, el registro option. Este es el registro option. Y estos son los valores. En este cuadro tenemos los valores al comienzo. Los valores, miren lo que dice este cuadro, ¿eh? Valores en reset. Valores en reset. Ahí yo puedo ver los valores que tiene determinado registro cuando comienza. Entonces el option tiene todo en 1. Significa que cuando comienza todo está en 1. Entonces si todo está en 1, vamos al option y veamos. Si todo está en 1, significa que el bit 4 también está en 1. Este está en 1. Por lo tanto, el incremento del contador va a ser cada vez que genera un pulso de arriba a abajo, high to low. ¿De acuerdo? Bien. Volvamos entonces a nuestro ejemplo. Tengo que generar un pulso bajo aquí, set low. Aquí cambió el temporizador. Miren el temporizador aquí arriba. ¿Lo ven? Están 252. Entonces tengo que bajar el pulso, lo subo y lo vuelvo a bajar. Entró otra persona. 253. Entró otra persona. 254. Entró otra persona. Supongo que todos están siguiendo lo que estoy haciendo. Todos están entendiendo lo que estoy haciendo. Estoy poniendo como simulando que en el puerto de entrada. 255. Ok. Ahora viene el último. Miren acá. Se desbordó, se fue a la 4. ¿Ves? Aquí estamos, en la línea 4. Miren, línea 4. Porque el timer se fue en 0. Miren el timer, está en 0. Aquí está. Se fue a la 4. Y ahora entonces, ¿qué pasa con el puerto? Vean el puerto, que está en 0. Y ahora prendemos el letrero. Ahí está prendido el letrero, ¿ok? Miren. Aquí prendió el letrero. Ves que programar no es más que seguir una secuencia lógica, más nada. Yo quiero prender una cosa, quiero apagar esto, quiero ver si está funcionando. Eso es todo, es una secuencia lógica. Y ahora se queda ahí. Igual que antes. Se queda acá. Igual que abajo, con el letrero indicando lleno. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el botón de reset. El botón reset es que tenga que poner esto en 0. Está en 1, ahora está en 0. Entonces tengo que poner en el estímulo
un botón en RB1, que fue el que usamos para entrada, un botón de ponerlo en 1, set high. Le pongo 1, entonces miren qué pasa, sale de acá, salió B, brincó. Vuelve, fíjense que el timer está en 0, miren, ¿se acuerdan? Y yo tengo que volverlo a inicializar en 251, ahí está otra vez, 251, borro la bandera de interrupción está encendida, mirenla aquí, es esta pequeñita que está acá, esta es la bandera de interrupción, esta que está encendida acá. La borro, bit clear, se borró, ¿ven? Ahí está en 0, observan, ahí está en 0, y ahora me devuelvo a mi programa principal donde estaba antes de que ocurriera la interrupción, ¿ven? Red 5, y ahí me quedo otra vez. Voy ahí, al llegar ahí apaga el puerto que estaba encendido, miren, ahora está encendido y se va a apagar inmediatamente, llega acá, está encendido diciendo lleno, ahora se va a apagar diciendo vacío. Ahí, vacío. Y ahí se queda esperando otra vez que vuelva a contar y repite todo. ¿Okay? Yo simulé esto en Proteus, entonces vamos a simularlo. Entonces cada vez que yo le doy acá, ahí van 2 personas entrando, el LED está apagado, 3 personas entrando, 4 personas, 5 personas, y el LED se encendió, ¿ves? Y está el LED encendido, lo ven aquí abajo. Este cuadrito es el que me indica el LED que está encendido. Y acá, entonces pongo esto en 0, para salir y apagar el LED. ¿Ok? Y ahí apago el LED. Y otra vez puedo empezar a contar las personas. Fíjense, aquí también podemos ver el pull-up, el que yo les expliqué. Él está, en este caso es pull-down, él está en 0 voltios. Puse un voltímetro aquí para que lo vieran. Un voltímetro conectado. Este voltímetro está conectado acá. Lo que pasa es que no se ve aquí, ahí. Ahí tenemos el voltímetro conectado. Fíjense, cuando yo pulso, va a 5 voltios. ¿Ves? Suelto, ahí entra una persona. Esto está a 0 voltios. Cuando yo lo cierro, 1, este punto que está acá, lo uno por acá, entonces se ven los 5 voltios. ¿Ves? Estos son 5 voltios. Entonces, esta es la fuente. ¿Okay? Y aquí cada vez que funciona. Okay.